¿Qué tal, señoras, señores? Muy buenas noches y bienvenidos. Viajamos una vez más en el tiempo y lo hacemos para adentrarnos en una de las historias, en uno de los episodios quizá más heroicos y también más desconocidos de la historia de España. Nos referimos al desastre del 98 y a la pérdida de las Filipinas. Y lo vamos a hacer a través de esta novela, Morir bajo tu cielo, narrada por un escritor de lujo, Premio Planeta en 1997 con La Tempestad. Regresa de nuevo con esta novela y vuelve a sorprendernos una vez más. Juan Manuel de Prada, buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Morir bajo tu cielo, tu última novela, recién salida del horno, llega a nuestras manos. ¿Qué narra exactamente? Bueno, pues es una novela sobre la pérdida de Filipinas y recrea un episodio especialmente conmovedor, desgarrador, que es la resistencia de un destacamento militar en una pequeña población filipina, Baler, en donde una guarnición de 50 soldados resistió durante un año el asedio de las tropas filipinas encerrada en una iglesia. Este episodio luego se conoció como Los Últimos de Filipinas, porque Filipinas ya perdida para España, sin embargo ellos siguieron luchando en la iglesia durante 6 meses más, ignorantes de que la presencia española en aquellas islas ya era inexistente, ¿no? Y bueno, pues el episodio siempre me resultaba muy atractivo. Se hizo una película en los años 40, Los Últimos de Filipinas, sobre este tema. Y bueno, pues en esta novela yo de alguna manera, a partir de este episodio, trazo un gran fresco de la situación en Filipinas en aquel momento, de los ambientes de la capital, de Manila, pero también de la selva tropical filipina, y acompaño a un grupo bastante numeroso de personajes, militares, religiosos, también naturalmente insurrectos filipinos. En fin, es una novela que trata de ser una novela de aventuras, una novela épica. También tiene su aspecto de novela política, digámoslo así, porque también se analiza la realidad política de la época, los problemas políticos, religiosos, sociales de la España de la Restauración. Y también es una novela con un componente de novela, digamos, romántica, diríamos hoy, con un par de historias de amor, una protagonizada además por una monja de la que están enamorados 2 de los protagonistas de la novela, aunque naturalmente ella se mantiene monja, y otra de una joven mestiza, que tiene un idilio con uno de los soldados del destacamento. Qué difícil lo pones. Bueno, yo creo que las buenas historias siempre tienen que tener un componente de dificultad, ¿no? Las horas regaladas pues no nos gustan tanto, ¿no? Y efectivamente pues esta es una historia de amor imposible, digámoslo así. Juan Manuel, editado por Espasa, tiene, lo primero que percibimos al abrir el libro es unos mapas que nos sitúan un poquito en los lugares por donde vamos a ir viajando en el
pues un poco en el tiempo con esta historia. Voy a quitar las solapas, no sé si los espectadores lo van a poder ver porque tiene... Sí, tiene 4 mapas. Tiene por las 2 caras, ¿verdad? Sí, esos 2 del final son el mapa de Valer y el mapa de la iglesia en la que estuvieron encerrados los soldados. Y en las guardas del principio está un mapa de las islas, muy centrado además en la isla de Luzón, que es donde transcurre toda la acción de la novela, y luego un mapa de Manila, la capital filipina. Efectivamente, es para que el lector, bueno, ante algunas menciones geográficas o de lugares concretos, pues pueda ubicarse mejor. Bueno, ¿no? Una portada fantástica, un trabajo... Sí, la verdad es que la editorial yo creo que ha acertado mucho en la confección del libro, la verdad. Decía yo que era quizá esta una de las historias menos conocidas en nuestra historia. Sí, lo has comentado también en general el episodio, el proceso que llamamos el desastre del 98, sí es más o menos conocido, todas las dificultades que pasa España en ese momento, y sobre todo efectivamente es conocida la pérdida de Cuba, ¿no? Que es quizá pues de las 3 posesiones que en este momento España pierde, estos últimos jirones del Imperio Español, quizá Cuba era el lugar en donde había más vínculos sentimentales, afectivos por parte de infinidad de familias españolas, y también vínculos comerciales, ¿no? Porque Cuba efectivamente era una tierra muy fértil y una tierra en donde había grandes explotaciones agrícolas, etcétera, etcétera. En cambio, Filipinas era una tierra mucho más desconocida para los propios españoles, donde muy pocos españoles se habían instalado, en donde las relaciones comerciales eran mucho más pequeñas, porque Filipinas es una tierra mucho más abrupta, mucho más accidentada, y no es una tierra especialmente rica, ¿no? Si a esto sumamos además que la presencia española en aquellas islas había sido mucho más epidérmica, de hecho durante siglos pues prácticamente allí los únicos que hubo españoles eran frailes, pues esto hizo que efectivamente pues la pérdida de Filipinas no dejase una huella tan honda en la literatura ni en la historiografía. A eso súmale además que Filipinas pues luego padecería una dominación americana. Los americanos impusieron a sangre y fuego su cultura allí y arrasaron todo el legado español, incluido el propio idioma. Filipinas hoy es el único país de la hispanidad que no habla español, curiosamente, ¿no? Entonces, bueno, todo esto hace que efectivamente Filipinas nos quede mucho más lejana, mucho más exótica, digámoslo así. Y eso también es un terreno óptimo para el novelista, porque el novelista al final lo que busca también es seducir al lector, pues evocando mundos que al lector le puedan resultar desconocidos, ¿no? ¿Por qué elegiste este tema quizá poco popular, más desconocido, que se toca bastante siempre poco? Siempre me había atraído mucho la historia de Filipinas, la verdad. Es una... Hoy en día hay mucha gente que ni siquiera sabe que Filipinas fue española, ¿no? Y quienes lo saben, pues en realidad, claro, conocen muy poco sobre Filipinas. Bueno, o sea, a mí siempre me interesó, en cambio, ¿no? Durante muchos años pues he leído muchísimas cosas sobre Filipinas, he viajado a Filipinas en un par de ocasiones. La verdad es que siempre ha sido un episodio de nuestra historia que me ha parecido especialmente interesante. Y en concreto esta epopeya de los soldados de Valer siempre me ha parecido un episodio quijotesco, una mezcla de heroísmo y de locura, sumamente atractivo para ser novelado, ¿no? De manera que, bueno, estas podría decir que son han sido las razones, ¿no? ¿Por qué una novela tan extensa para contar esta historia? Bueno, yo creo que cada historia pues requiere una extensión y en este caso la historia que yo quería contar era una historia de largo aliento. Piensa que es una novela muy coral, donde hay muchos personajes, cada uno con su historia concreta,
una novela que los va presentando a todos para que luego todos confluyan en valer. Y es una novela además en la que me apetecía por una parte rendir homenaje a la novela de aventuras, la novela de aventuras clásica, y es también una novela histórica, inevitablemente. Es una novela en la que se van entreverando en la acción, digámoslo así, muchos aspectos pues de lo que es la política de aquellos momentos, que tiene, por cierto, muchas enseñanzas para el tiempo presente, porque yo creo que aquella época y la presente tienen muchas similitudes. Luego hablaremos de y bueno, pues la verdad es que me di cuenta que tenía que ser una novela de largo aliento, ¿no? A mí siempre me han gustado las novelas largas. Yo soy un gran amante de la novela decimonónica y siempre pienso que al lector también, cuando un libro le gusta, lo que le gusta es que no acabe, que no se termine. Efectivamente. Y entonces esta es también la razón por la que Morir bajo tu cielo es tan extensa. Bueno, tan extensa, entiéndeme, hoy estamos acostumbrados a libros breves, pero tampoco es una novela tan extensa, digamos, son 750 páginas, no es que sea, no sé cómo decir, pues hay, no sé, Fortunata y Jacinta es más extensa que esta novela, ¿no? O Los hermanos Karamazov es más extensa que esta novela, o tantas y tantas obras maestras, ¿no?, del 19. Yo, si me permites hacer un apunte, en mi opinión, me llama la atención la riqueza del lenguaje que aporta esta novela, esa riqueza que hace que el lector esté continuamente aprendiendo, renovándose, y aprendiendo además también un poco del lenguaje de la época. Esta novela incorpora mucho lenguaje hispano-filipino, digámoslo así, ¿no? Hay muchas palabras que todavía siguen en nuestro diccionario, a lo mejor ya las han quitado los académicos, no lo sé, pero muchas palabras que formaban parte del lenguaje habitual. Pues yo que sé, en esta novela se utiliza mucho la palabra dalaga. La dalaga es la muchacha de 15 años, lo que nosotros diríamos adolescente, ¿no? Pues en Filipinas a las adolescentes se las llamaba dalagas. Bien, esta es una palabra naturalmente que nosotros ya no usamos, pero en la novela se usa mucho, porque es una palabra hispano-filipina, y porque tiene un sentido utilizarla, ¿no? O hay muchas referencias tanto a fauna como flora de las islas Filipinas, porque la selva, como digo, tiene mucha importancia en la novela. Y luego, bueno, pues sí, hay un lenguaje, digámoslo, que cuidadísimo, un lenguaje muy cuidado, muy... Bueno, te confesaré que es en mí algo natural, ¿no? Muchas personas piensan que yo pues escribo así, y que me estoy ahí como partiendo los cuernos y devanándome la cabeza para escribir con palabras que la gente no conozca. Esto es grotesco, ¿no? No, yo creo que es el lenguaje que pedía esta historia también, ¿no? No hay ninguna otra intención. Bueno, a mí me parece bonito, desde las primeras páginas yo ya estaba con el diccionario en la mano buscando terminología que desconocía, y bueno en las primeras páginas, también. En las primeras páginas se menciona un ave que es un ave gigantesca, es el ave más grande, el ave voladora más grande que hay, que es el cálao filipino, que es un ave que puede llegar a tener más de 1 metro de altura y que es como un tucán pero a lo bestia, ¿no? Y la novela empieza con un filipino que está intentando cazar un cálao, que es un ave además que tiene una simbología especial, porque es un ave que una tribu que aparece en la novela también, la tribu de los ilongotes, que eran unos feroces cazadores de cabezas, pues usaban su pico y una excrescencia córnea que tiene también este pájaro, lo usaban como tocado, se lo ponían la excrescencia córnea así encima de la cabeza, el pico sobre la frente, se lo ponían como tocado cuando salían de cacería. Entonces es un pájaro que tiene una connotación, ¿no? Pues es un símbolo de que en la novela va a haber sangre, digámoslo así, ¿no? Que va a haber muerte. Ese es el comienzo de la novela, en efecto. ¿Has hecho algún apunte ya, pues calificando un poquito la novela? Has hablado de novela épica, de novela histórica, de novela de aventuras, romántica,
bélica, también un poco intimista. Tiene de todo un poco. Es una novela, precisamente por ser una novela de largo aliento, tiene diversos tonos. ¿Cómo se consigue conjugar? Bueno, porque la vida es así, la vida es así, te quiero decir, la vida, normalmente la vida no es una novela de aventuras, pero tiene componentes de novela de aventuras, la vida no es una novela romántica, pero tiene componentes de novela romántica, la vida no es una tragedia ni una comedia, pero tiene elementos de ambas cosas. En eso consiste el drama de la vida y en eso consiste la literatura, aquello que decía Stendhal de que la novela es un espejo en el camino, ¿no? Efectivamente, la novela tiene que tratar de mostrar los diversos aspectos de la vida. Y en ese sentido, pues efectivamente esta novela mezcla tonos, pues está el tono más de novela histórica, de grandes acontecimientos históricos, pero está también el tono de novela intimista, porque esos grandes acontecimientos históricos los vive gente concreta, con sus preocupaciones concretas, con sus pasiones y sentimientos concretos. Bueno, esto es lo natural en un libro, ¿no? A mí me interesaba mucho la recreación de las atmósferas, de los ambientes de época, pero me interesaba mucho también la intrahistoria de los personajes, ¿no? Me apetecía pues que la novela oscilase, digamos, entre esos dos elementos. Quizá la etiqueta que más compendiaría lo que es el espíritu del libro sería la de novela épica, ¿no? Es una novela épica, una novela épica sin épica a la antigua usanza, pero novela épica en cuanto a que narras pues la epopeya interior de una serie de personajes que se ven en una situación fuera de lo común, ¿no? Hablando un poco de los personajes, ¿son personajes reales, son personajes ficticios? ¿Cuánto hay de real? Porque creo que no es una crónica como tal de todo ciertamente como sucedió y de todo lo que... Bueno, efectivamente es una novela inspirada en hechos históricos, pero es una fabulación. Entonces efectivamente se mezclan los personajes reales y ficticios con predominio de estos últimos, e incluso yo diría que los personajes reales que hay en el libro son, o basados en personajes reales, luego están muy recreados literariamente. De tal manera que al final incluso los personajes que verdaderamente existieron, pues el retrato que yo hago de ellos es, se puede decir, totalmente libre, ¿no? Hay sobre todo tres personajes que en verdad están inspirados en personajes que existieron, que son los dos oficiales al mando de la guarnición, el capitán Las Morenas y el teniente Martín Cerezo. Y luego está el cabecilla de los filipinos, Teodorico Novicio. Estos son personajes históricos, aunque como te digo, muy libremente recreados. Y luego hay otros muchos que son personajes de entera creación, empezando por Sor Lucía, que es el personaje femenino más importante. Sor Lucía, que de armas tomar Sor Lucía, ¿eh? Sor Lucía es una monja, sí, es un intento, digamos, de reivindicar la imagen de un personaje femenino activo en una novela que a priori parece como que es una novela de hombres, ¿no? Sin embargo, quizá el personaje más resuelto, más animoso, más original y menos conformista precisamente es el de una mujer, ¿no? Las dos mujeres importantes o protagonistas de la novela entrañan un especial cariño para el autor. Sí, sin duda. Bueno, cariño le tienes a todos los personajes, por supuesto, porque todos son hijos tuyos, ¿no? Pero los dos personajes femeninos, en efecto, tanto Sor Lucía como Guicay, que es una mestiza, hija de un carlista desterrado allí en las islas y que se casó su padre con una nativa. Ambos son los personajes más luminosos del libro, me atrevería a decir. Son los personajes que mejor entienden la hermandad entre España y Filipinas. Sor Lucía es una mujer hija de padres españoles, pero nacida ya en Filipinas y criada allí. Guicay es mestiza
y ambas tienen un conocimiento mucho más profundo de la realidad, de las realidades filipinas, que el que puedan tener los militares. Y de alguna manera ellas actúan como puente entre las dos facciones, digámoslo así, ¿no? A través de ellas, pues los odios, los enconamientos, las rencillas, parece como que se aplacan, ¿no? Ellas son mujeres que enseñan a los filipinos a amar a los españoles y viceversa. Entonces sí, son mujeres fuertes, mujeres nada mojigatas, mujeres que saben lo que quieren, y son dos personajes, como te digo, fuertes y a los que yo tengo especial cariño. ¿Qué es lo más difícil a la hora de escribir una novela? ¿Conseguir que los personajes cobren vida y enganchen al lector? Es quizá una de las cuestiones. Bueno, no sé si lo más difícil, pero desde luego yo creo que eso es lo más... Aparte que la historia tenga que enganchar, que tenga algún contenido de interés. Bueno, lo más importante yo creo que en literatura es crear personajes vigorosos, ¿no? Personajes creíbles, personajes con los que el lector se puede identificar, personajes de carne y hueso. Las grandes novelas las recordamos por eso. Cuando recordamos a Ana Karenina, no porque esté mejor o peor escrita, naturalmente es una gran novela y estupendamente escrita, pero la recordamos sobre todo por el personaje principal. Y lo mismo nos ocurre con El Quijote de Cervantes. Naturalmente que es una gran novela El Quijote y está muy bien escrita, aunque hay infinidad de novelas mejor escritas que El Quijote. Sin embargo, El Quijote las supera a todas porque crea un personaje, o dos, Don Quijote y Sancho, que son un reflejo de nosotros mismos, y entonces los lectores a lo largo de cientos de años se han identificado con esos personajes y han sentido que esos personajes de alguna manera describen el alma humana, ¿no? Y muy específicamente además el alma española. Entonces al final lo más importante en un novelista es la capacidad para crear personajes, más que ninguna otra cosa. Es verdad que un escritor tiene que esforzarse formalmente por escribir un buen libro, que la construcción de la historia es importante que esté cuidada, etcétera, etcétera, pero al final lo más importante es que el lector sienta que esos personajes que se le presentan como compañeros durante las horas o días o semanas que tarden en leer ese libro, esos personajes son personajes que le están explicando el misterio del alma humana, ¿no? Esto es lo más importante, sin duda. ¿Es necesario para enfrentarse a la novela, para comenzar en su lectura, conocer el contexto histórico? No. ¿O lo vamos descubriendo si alguien no tiene conocimientos de historia a través de la novela? Lo vamos descubriendo. Hombre, vamos a ver, hay que tener una cultura mínima, ¿no? Pues eso, saber lo que fue... saber que Filipinas formó parte del Imperio Español, saber lo que fue la Restauración, pero vamos, no es una novela que no requiere una cultura específica, digámoslo así, ¿no? En modo alguno. No, y los acontecimientos históricos en la novela no se muestran de forma indigesta, quiero decir, la novela es una novela de personajes donde se nos van mostrando una serie de vidas y por supuesto lo que son la problemática política, filosófica, religiosa que tiene la novela se va mostrando de forma natural en los diálogos de los propios personajes. ¿Cómo ha sido el trabajo de documentación de la novela? Pues muy exhaustivo y la verdad muy duro, ¿no? Porque lo decíamos antes, Filipinas es hoy en día para nosotros una tierra exótica. Entonces apenas sabemos nada sobre Filipinas, yo tuve que leer muchísimos libros. ¿Y no habrá mucha documentación quizá de esa época? Muchos, sobre todo libros de la propia época, porque la historiografía no ha tratado en profundidad el tema de Filipinas. Es verdad que hay algunas monografías sobre la resistencia de estos soldados en Valer, pero para mí lo más valioso han sido los libros de la época, ¿eh? Hubo muchos militares y muchos frailes, por ejemplo, que escribieron sus memorias,
cuando se pierde Filipinas, donde te cuentan pues cómo pues, son hechos prisioneros o cómo vivían en las misiones que fundaban. Y todo esto para mí ha resultado muy valioso porque me ha aportado una información de primera mano. Que el escritor es lo que necesita, más que juicios históricos, más que grandes visiones panorámicas sobre una época, necesita las historias concretas de gente que vivió esa situación. Eso es lo que le da autenticidad a una obra, ¿no? ¿Dónde has encontrado esa documentación? Bueno, pues nada, eso me voy a la Biblioteca Nacional y ahí voy leyendo pues infinidad de libros, ¿no? ¿En Filipinas queda algo que refleje esta historia? ¿O? En Filipinas queda, a pesar de que es una tierra que ha sufrido muchos terremotos, ¿no? Luego lo que ellos llaman los baguios o baguíos, los vendavales, ¿no? Bueno, hace poco Filipinas ha sufrido muchísimo, ¿no? Y constantemente Filipinas es una tierra con muchísimos terremotos, vendavales, tifones, en fin, todo tipo de brutalidades meteorológicas y sísmicas. Y esto ha hecho que muchos de las, por ejemplo, iglesias construidas por los españoles o fortalezas, pues se hayan perdido. Luego los americanos, como dije, pues fueron absolutamente implacables, ¿no? Causaron un destrozo brutal. Entonces hay vestigios todavía de arquitectura española, tanto en la capital Manila, en Intramuros, que es el barrio o lo fue, digámoslo así, más clásico de la ciudad, el casco viejo, podríamos decir, pero también en provincias pues de vez en cuando descubres una iglesia de la época española. Y luego en lo que son las costumbres filipinas, todavía en muchos aspectos se guarda recuerdo de la época española, pues en los bailes, incluso en la cocina, pero en líneas generales ha sido bastante sepultada, ¿eh? Los americanos hicieron una labor de devastación impresionante, ¿no? Es llamativo que en 50 años lograsen borrar 300, ¿no? Pero así fue. ¿Qué supuso o qué ha supuesto la pérdida de Filipinas para España? ¿Cómo de mal lo hicimos? Yo diría que la pérdida de Filipinas, como en general la pérdida de todas estas provincias españolas de ultramar, yo diría que ha sido pues una gran tragedia, porque España ha perdido su naturaleza, la vocación española no es una vocación europea. España siempre fue un país anti-europeo y contra Europa. España siempre fue un país cuya vocación era una vocación ultramarina, ¿no? Americana, fundamentalmente, claro está, pero bueno, también con esta incorporación de las Filipinas. Y esto, a mi modo de ver, ha hecho que los siglos XIX y XX español hayan sido como la emergencia de una contra-España. Es decir, España ha torcido totalmente su vocación, ¿no? Pues no sé, es como de repente un cura que cuelga los hábitos y se hace putero, ¿no? Quiero decir, o un escritor que en un determinado momento decide dejar de escribir y lleva una vida como de analfabeto, ¿no? Y no vuelve a leer un libro. De alguna manera a España le ha ocurrido esto. España ha roto con su tradición histórica. Hoy no deja de ser llamativo que España, el gobierno español, tenga relaciones nefastas con la mayor parte de gobiernos de los países de la América hispánica. Y en cambio, pues nos hemos convertido en lacayos, porque no somos socios de Europa, somos unos esclavos de Europa que hemos sido sobornados con ayudas y subvenciones, pero que al final nos hemos convertido en esclavos, ¿no? Y esto para mí es una gran tragedia, es decir, que España haya renegado de su vocación para convertirse en un esclavo de Europa, pues me parece bastante lamentable, ¿no? Entonces yo creo que la pérdida de Filipinas y de toda América ha sido sin duda alguna, yo me atrevería a decir, que el gran signo de la decadencia española. Porque no es la pérdida en sí misma, o sea, es decir, evidentemente hoy en día
pues sería muy difícilmente sostenible, tal y como está el mundo, que todas estas tierras siguieran siendo españolas. Pero lo que es demencial es que las relaciones prioritarias españolas no sean con estos países. Lo que es demencial es que España no haya formado un bloque, llámesele hispanidad o como queramos, con estos países, y que en cambio España esté con lo que han sido sus enemigos seculares, con franceses, con ingleses, con holandeses, con todas las naciones que han buscado siempre nuestra perdición, ¿no? Y que han buscado humillarnos y hundirnos en el fango como nos están hundiendo ahora. Esto es lo que, para mí, lo más trágico, ¿no? Comparas también la novela con la situación actual que vive el país, concretamente lo relacionas con Cataluña. Explícanos. Bueno, es que en realidad Filipinas era tan española como lo puedan ser Cataluña o Euskal Herria, ¿no? Esta es la realidad. Filipinas no existió como entidad política independiente de España, del mismo modo que no han existido un País Vasco independiente ni una Cataluña independiente. Esto nos debería hacer reflexionar. Filipinas se perdió, al igual que se perdió Cuba y se perdieron todas nuestras provincias de ultramar. Los españoles deberíamos reflexionar, esto puede volver a ocurrir. Esto puede volver a ocurrir. ¿Y esto por qué ocurre? Pues ocurrió en el siglo XIX por la misma razón por la que está ocurriendo en el siglo XXI. Es la ideología liberal. La ideología liberal es un veneno que se introduce en los pueblos, que los desentiende de las misiones comunes, de las misiones compartidas, y estimula el individualismo, la ruptura, eso que llamamos hoy el derecho a decidir. Introduce en los pueblos el veneno de la soberanía, según el cual pues un conjunto de gentes, si les acompañan unas circunstancias geográficas, pues pueden declararse independientes. Y este fue el veneno que se introdujo en el siglo XIX, en gran medida a través de la masonería en aquel momento, y hoy en día pues las ideologías nacionalistas son hijas de aquellas ideologías, ¿no? Y es verdad también que por parte de España ha habido una traición, como digo, a su tradición política, que se traduce en el siglo XIX en la pérdida de América, y en nuestro siglo XX, primero en un centralismo equivocado y posteriormente en un autonomismo más delirante todavía, ¿no? Yo creo que el régimen autonómico es una de las grandes lacras que padecemos los españoles, algo totalmente contrario a nuestra tradición, y algo que ha contribuido, al igual que el europeísmo desde arriba, el autonomismo desde abajo, ha contribuido a desnacionalizar España, a aminorar el sentimiento patriótico. ¿Te refieres a que tienen demasiadas competencias las autonomías, las comunidades autónomas en nuestro país? No, me refiero a que tienen las competencias equivocadas. Tienen competencias que han sustituido el espíritu patriótico, el espíritu de pertenencia, por un espíritu de desapego, ¿no? o de extrañamiento respecto a España, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, se crea una historia falsificada, ¿no? Cuando a los niños en la escuela se les enseña hasta el último riachuelo de su región, pero en cambio no saben lo que es el río Duero, por ejemplo, pues esto va generando inevitablemente un desapego hacia España, ¿no? Entonces, por un lado, Europa está también desnacionalizando a los Estados miembros que dejan de sentir un sentimiento de lo que es cada país para fundirse en esa amalgama repugnante que es la Unión Europea, y por otra parte las autonomías están generando desde abajo un proceso disgregador, ¿no? No se trata de competencias, de que tengan más o menos competencias, sino de que esas competencias han servido para romper los vínculos comunes, ¿no? Esto es lo más dramático, ¿no? Yo no sé, ¿se deforma la historia dependiendo en la comunidad autónoma en la que estudies? Se deforma la historia, sí.
evidentemente. En función de... No, vamos a ver, la historia siempre ha sido un instrumento en manos de los políticos. Esta es la realidad, ¿no? La historia se deforma en todas partes. O sea, hay mucha gente enloquecida también que dice que España existe desde los visigodos, ¿no? Esto es absurdo. Esto es absurdo. España fue una provincia romana, la Hispania, y los bárbaros asimilan a través del cristianismo la ordenación administrativa del Imperio Romano, y entonces, efectivamente, pues Hispania sigue siendo Hispania, pero la Hispania visigoda, más allá de que entre sus pueblos hubiese unos vínculos y más allá de que sus reyes aspirasen a ser reyes de toda la provincia, esa Hispania visigoda no tiene nada que ver con la España que a nosotros se nos ha legado, que es la España de la Reconquista y la España que se unifica con los reyes católicos. El sentimiento español nace con la Reconquista y se fragua durante el reinado de los reyes católicos. Y luego están las fantasiosas recreaciones que se ha hecho, sí, merced a esta escalada autonomista y nacionalista en la que hemos entrado, ¿no? Que frente al exceso de remontar los orígenes de la España tal y como ha llegado hasta nosotros, hasta la época visigótica, que repito, me parece una cosa un poco demencial, pues estas revisiones de la historia de España pretenden presentar España como una instancia despótica que ha aplastado los instintos nacionales que florecían en diversas regiones españolas, lo cual es totalmente falso, porque todas esas regiones españolas, que entonces el concepto de región sería un concepto anacrónico, señoríos, ducados, principados, reinos, etcétera, etcétera, todos tenían la conciencia de que participaban en un proyecto común, frente a un enemigo, que era el Islam, en primer lugar, y después un proyecto común que va a ser la proyección de España fuera de sus límites geográficos a través de la conquista de América. Volviendo a esa comparación, ¿qué haces con Cataluña? ¿Qué inspira exactamente el nacionalismo catalán? Y otra pregunta, ¿crees en una España integradora con Cataluña? Bueno, el nacionalismo catalán, como te digo, lo inspira la ideología liberal, el concepto de soberanía, que es el concepto según el cual un grupo humano, unido por unos vínculos culturales, puede proclamarse soberanamente Estado. Cataluña nunca fue reino, tampoco fue... No, pero el liberalismo tiene este efecto disgregador. Por eso cuando ahora los liberales se erigen en defensores de la unidad de España y dicen somos libres e iguales, yo digo va de retro, porque precisamente la libertad que vosotros trajisteis, que es una libertad fantasiosa y falsificada, fue la que trajo el veneno del nacionalismo. Y la igualdad que vosotros trajisteis, que también es una igualdad falsificada, fue la que trajo el veneno del nacionalismo. Entonces, la cosa viene de ahí. Cuando uno lee a los nacionalistas de primera fila y del primer momento, por ejemplo, a Prat de la Riba lo dice en uno de sus libros de forma explícita. Dice, cuando nosotros iniciamos nuestra labor proselitista, descubrimos que el carácter catalán estaba adherido al carácter, no sé si dice castellano o español, pero bueno, refiriéndose evidentemente a España, como el pólipo al coral, dice. Y nosotros teníamos que lograr despegarlo. Y dice Prat de la Riba en frase estremecedora, y esta obra la logró el odio. Frase terrible, ¿no? Es decir, a los catalanes, para imbuirles la idea de que no debían sentirse españoles, se les
instiló el odio hacia lo español. El odio hacia lo español. Entonces se crea una historia ficticia en la cual los naturales conflictos que hubo durante la España tradicional, la España de la monarquía, la España de la monarquía cristiana, que claro que hubo conflictos, como es natural, porque en aquella época la tradición política española era que los reyes juraban las leyes y las instituciones de cada una de estos pueblos que se habían incorporado a un proyecto común, al proyecto español, ¿no? Y naturalmente que hubo fricciones a lo largo de la historia, es natural que las haya, siempre hay fricciones entre seres humanos y entre personas, aunque sean vínculos leales, pues hay momentos que surgen fricción. Entonces el nacionalismo catalán lo que convirtió estas fricciones naturales que a lo largo de la historia se han dado, como se dieron con otros, no sé, con Aragón, pues pienso por ejemplo cuando Antonio Pérez, el secretario de Felipe II, huye y se refugia en Aragón. Y los aragoneses lo acogen y lo protegen contra la persecución de su rey. Y entonces Felipe II dice, esto no puede ser, o sea que yo soy rey vuestro, ¿no? Y hay momentos de grandes dificultades y de fricciones, los ha habido a lo largo de toda la historia. Pero los catalanes, el nacionalismo catalán transforma esto en una historia de opresión, según la cual hay una Cataluña que ha sido, como si dijésemos, militarmente aplastada por un invasor. Esto es algo grotesco. Las relaciones nunca fueron estas, ¿no? Y esto pues se ha ido enconando a lo largo del tiempo. Evidentemente el centralismo liberal ha contribuido también a enconar ese odio, y luego el autonomismo ha sido un remedio nefasto, porque el autonomismo lo que introduce es como la propiedad horizontal. La gente que vive en los edificios no sabe nada de sus vecinos. Con los vecinos solamente se trata para tener broncas, si hay alguna gotera, si hacen mucho ruido, pero no hay relaciones humanas. Y eso es lo que pasa con el régimen autonómico español. Bueno, siempre he pensado que vivimos en un país de cotillas, donde el vecino sabe más de tu vida que de la suya propia. No, pero sí, puedes saber cosas, pero cosas malas, te quiero decir, no hay... es una cosa muy llamativa, a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Cuando te vas a vivir a un edificio, sabes muy poco sobre tus vecinos, tienes muy poca relación con ellos, y esto es lo que pasa en el sistema autonómico español, ¿no? Que al final las autonomías para lo que han servido es para que la gente se aísle, para que la gente deje de tener conciencia de un proyecto común, y al final el sistema autonómico pues ha sido un factor de aminoración y casi de apagamiento, me atrevería a decir, del patriotismo español, ¿no? ¿Qué lectura haces de la España actual que estamos viviendo en estos momentos? Bueno, yo creo que España está hundida. España yo creo que está moralmente hundida. No es una cuestión de crisis económica, esto me parece muy poco importante. Me parece que España está, por utilizar la metáfora evangélica, está comiendo las algarrobas de los puercos, como el hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo de la parábola que pide a su padre que le dé su hacienda, la dilapida y luego le toca comerse las algarrobas de los puercos. España durante estas últimas décadas se le vendió la moto de la prosperidad como la panacea para todos los males. Y sucesivos gobiernos, en esto no hay que echar la culpa ni a unos ni a otros, en esto creo que han sido igual de malos unos y otros, se han dedicado a rebajar la exigencia moral, que es lo que al final sostiene a las sociedades vivas. España se ha ido envileciendo progresivamente, y a cambio le suministraban la morfina de la prosperidad. Fíjate, por ejemplo, que los falsos monárquicos, por ejemplo, los pelotas, los cortesanos de los Borbones, pues siempre cuando han tenido que alabar el periodo del rey Juan Carlos, decían: con Juan Carlos hemos vivido la época más próspera de nuestra historia, decían. Son unos miserables,
porque eso no justifica que un rey sea bueno o malo, el que hayamos vivido una época próspera o la hayamos dejado de vivir. Ahora ya no estamos en una época próspera, ¿y qué está ocurriendo? Pues que la gente está perdiendo la lealtad a la monarquía, porque el bien de los pueblos no se funda en la prosperidad, se funda en la moralidad, digámoslo así, ¿no? Entonces, durante todos estos años, España se ha convertido en un país amoral. Ahora vemos una de esas, la muestra quizá más llamativa, aunque no la más importante, que es esta corrupción pavorosa que nos corroe, ¿no? Una corrupción política de una magnitud impresionante, que no la ha habido en ninguna otra época, ni en la época de Franco, ni en la época de la Segunda República, ni en ninguna otra época. O sea, la corrupción que ha habido en esta época presuntamente democrática es algo devastador. Pero es que la corrupción no deja de ser una expresión llamativa de corrupciones más profundas, de corrupciones morales profundas, ¿no? España hoy en día es un país donde las familias están rotas. España es un país donde se aborta de forma salvaje. España es un país en donde no hay ningún tipo de freno al egoísmo. En fin, España es un país que está absolutamente destruido, ¿no? Moralmente destruido. Y este creo yo que es el gran tema. El gran tema es este. Es decir, en un país en donde la educación pues se ha convertido en algo verdaderamente patético, ¿no? Yo cuando leo los manuales que estudia mi hija se me cae la cara de vergüenza, ¿no? De que mi hija esté estudiando esas mamarrachadas, todos son mamarrachadas. Entonces, esto requiere una regeneración muy profunda. Una regeneración muy, muy profunda, que no tiene nada tanto que ver con perseguir a los corruptos. Ahora toda la obsesión es perseguir a los corruptos. Los corruptos son como la flor venenosa de un árbol que hemos estado regando durante muchos años, ¿no? Lo que hay que hacer es talar el árbol, talar el árbol, no cortar esas flores venenosas. Eso es algo secundario. Juan Manuel, nos queda poco tiempo. Me gustaría que me respondieras un poquito más breve para que me dé tiempo a conocer un poquito más de su persona. ¿Qué supone María Cárcava en su vida? Bueno, hombre, pues es mi mujer y es la persona que me acompaña, que me aguanta en los momentos difíciles y la persona con la que me he unido, ¿no? ¿Le aporta algo especial cada vez que escribe una novela? ¿Le inspira también? Bueno, me aporta la estabilidad y el cariño para poder escribir, y por supuesto, claro, es la mujer a la que amo, entonces pues es una fuente de inspiración constante, ¿no? ¿Cree que el público tiene una visión un poco hermética de tu persona en cuanto a las tertulias, las polémicas, los programas de televisión, que distorsiona un poquito la esencia del verdadero Juan Manuel de Prada? No, la gente lo que tiene es una percepción equivocada a través de las manipulaciones que se hacen de mí. Tú piensas que hablas de tertulias, yo soy una persona que en tertulias apareció solamente durante un año y hace 5 años que no aparezco en una tertulia, ni televisiva ni radiofónica, por ejemplo, ¿no? Yo dirigí un programa, pero era un programa cultural, ¿no? No, yo creo que esas son manipulaciones interesadas, ¿no? Que hace gentuza diversa por ahí, pero que no tienen nada que ver conmigo. ¿Qué es lo que más valoras en el ser humano y lo que más detestas? Lo que más valoro es la bondad natural, que yo creo que es la expresión mayor de la belleza interior, ¿no? Lo que más detesto es la envidia, que creo que es el gran pecado nacional, como dijo Unamuno, ¿no? La tristeza que produce el bien ajeno, ¿no? Esto es algo dramáticamente español, que está enquistado, que es el origen del cainismo, digámoslo así, y que sin duda alguna es la enfermedad española por antonomasia. De todos los hijos que tienes, de todas las novelas que has creado, empezando por Coños en 1900, bueno, publicaciones, 1995, las voy a repasar rapidísimamente: El silencio del patinador, La máscara del héroe, tu primera novela en el 96, La tempestad con la que conseguiste el premio Planeta en el 97, Las esquinas del aire en el 2000, Desgarrados y excéntricos en 2001,
La vida invisible en 2003, por la que te otorgaron el Premio Primavera y también Premio Nacional de Narrativa. El Séptimo Velo en 2007. No sé si me falta alguna más, no tengo ninguna más apuntada. Morir bajo tu Me cielo. hallará la muerte, mi anterior novela. Sí, bueno, luego tengo libros de artículos y demás. De todas, ¿por cuál guardas una especial predilección o cuál te ha producido mayor satisfacción a la hora de crear? Hombre, vamos a ver, las quieres a todas, cada una con sus defectos, con sus virtudes. Te identificas siempre más con la última, esto es natural, porque la última es lo que ha mantenido tu cabeza ocupada durante los últimos años y por lo tanto está más próxima a ti, ¿no? Entonces te identificas más con Morir bajo tu cielo, o me identifico más con Morir bajo tu cielo, pero todas me han dado satisfacciones muy grandes. Mira, por ejemplo, la que yo juzgo mi peor novela, La Tempestad, sin embargo fue la novela con la que gané el Premio Planeta y por lo tanto me di a conocer a muchísima gente que en otras condiciones no me habría leído, ¿no? Digamos que con todas han sido importantes en mi vida porque en todas he dejado parte de mi vida, ¿sabes? Y cuando dejas muchas horas de trabajo, cuando haces muchos sacrificios, cuando pasas por situaciones difíciles y por quebraderos de cabeza para sacar adelante un libro, al final te quedas con todos un poco, ¿no? ¿El verdadero escritor se hace o se nace? Las dos cosas. Yo he conocido a personas con una vocación literaria, con unas dotes naturales estupendas, pero que eran vagos o envidiosos, y entonces al final su vagancia o su envidia les comían y no llegaban a nada, ¿no? El escritor tiene que tener un don natural. Si no hay ese don natural, da igual que vaya a 27.000 cursos de escritura, le va a dar exactamente igual. Pero al mismo tiempo, si no es disciplinado, si no es trabajador, si no es sacrificado, si no se da cuenta de que hay que pasar muchas horas sentado ante el escritorio para poder escribir un libro, pues al final esos dones naturales no sirven para nada, se marchitan y mueren, ¿no? Cuando un escritor termina una novela, siempre tiene algún tema más en el cajón donde ya empieza a darle forma a su siguiente trabajo. Siempre tienes una cartera, digamos, de posibles historias, ¿no? ¿Hay algo ahí pendiente? Sí, yo ya estoy trabajando en mi próxima novela, que me pondré a escribir en cuanto termine la promoción de esta, si Dios quiere en diciembre, enero, como tarde. ¿Sobre qué va a versar? Va a ser la relación entre dos escritores, un joven escritor que empieza lleno de ilusiones y un escritor veterano lleno de desengaños. Va a ser la relación que se entabla entre ellos, una relación que pretende ser tiránica por parte del escritor veterano, y que es una relación de admiración por parte del escritor principiante hacia su maestro. Sobre esto tratará la novela. Muy bien. Ha sido un placer tenerte hoy con nosotros, para mí, Sonia. Juan Manuel. Nosotros vamos a recomendar a todos los telespectadores Morir bajo tu cielo, una novela que no tiene desperdicio, donde van a viajar en el tiempo, donde van a conocer esa parte quizá más desconocida de la historia de España, donde van a poder adentrarse con los últimos de Filipinas, pues en una novela envuelta en historia bélica, en amores, en desafíos. Sin duda alguna, la novela presente para leer estos días, Morir bajo tu cielo, de Juan Manuel Prado. Un placer. Gracias. Ha sido un gusto, Sonia. Muchísimas gracias. Buenas noches.